Cóctel fiscal. Cóctel fiscal. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Cóctel fiscal, con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad, con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Bienvenido a nuestro cóctel fiscal. Pues bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están con nosotros. Por ahí vamos dándoles unos minutos a que se vayan conectando todos. Ya saben, nuestro tema de hoy que vamos a manejar tiene que ver con los estímulos fiscales. Y pues bueno, muy buenas tardes otra vez a todos los participantes. Rodolfo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Pues agradecidísimo por la invitación nuevamente. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos por esta nueva tecnología. Somos 19, tenemos registrados 30 y pues yo les compartí al grupo que esperemos llegar a ser 40, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Muy bien, Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias, Rodolfo. Un abrazo a los dos y a nuestra audiencia. Pues aquí listos, cada vez más acostumbrados afortunadamente te anticipaste, mi estimado Ricardo, y pues ya estamos más acostumbrados a este tipo de videoconferencias. Sí, y pues bueno, en este tiempo que tenemos que estar guardados en cuarentena, la verdad es que pues, es importante poder, por un lado, nosotros manejar este tipo de tecnología, pero por otro lado también ayudarle a todas las personas que nos están viendo. Ojalá ellos también empiecen a usar este tipo de tecnología con sus clientes, porque pues creo que es una buena opción. Tiene muchísimas ventajas, pueden reducir costos, pueden reducir tiempos, y al final de cuentas todo es ahorro, ¿no? Entonces, sí es muy bueno que se manejen. Y pues bueno, ya saben, está con nosotros Rodolfo, ya nos saludó, y si quieres empezamos, Rodolfo, cuéntanos. Hoy vamos a platicar de estímulos fiscales, y déjenme nada más abrir rápidamente. Cuando hablamos de estímulos fiscales, en primer lugar hay mucha confusión. Y esta confusión se suma a la mala comunicación que tienen algunas autoridades. Algunas personas entienden un estímulo fiscal como un regalo, es decir, ya no te voy a cobrar impuestos. Algunos otros lo entienden como una prórroga, te doy chance de que lo pagues después. Algunos piensan que los anuncios que han hecho es un regalo nuevo por el contagio, y la verdad es que muchas veces la mayoría de cosas que yo he estado viendo son cosas que ya estaban antes, que a veces pues ni siquiera son tan bondadosas, ¿no? Y ahora sí, Rodolfo, adelante, vamos a empezar con este tema. Exactamente, Ricardo. A nuestra audiencia lo que les queremos compartir principalmente es esta primera parte de la plática. Lo que la propuesta que tenemos es hacerles un análisis legal de qué es un estímulo fiscal para que en realidad entiendan cuál es su alcance, ¿sí? Y definir si estamos ante un estímulo fiscal, lo que se habla en las noticias, lo que se presenta, derivado de esta situación que presentamos con el coronavirus, con el COVID-19. Para empezar, quiero tocar el entorno social, es decir, qué es lo que estuvimos viviendo en la semana, principalmente el día de ayer, con el secretario secretario de Salud. ¿Sí? No sé si me apoyas en la siguiente diapositiva, Ricardo. El día de ayer se hizo una videoconferencia, ¿sí?, sobre el informe diario sobre el coronavirus COVID-19, en el cual, bueno, pues el subsecretario de Salud informó sobre las fechas tentativas para la reanudación de actividades. Por ahí nos hace alusión a una primera fecha tentativa, es mitades de mayo, la segunda fecha es junio, dependiendo a qué, pues del nivel de contagios que hay en cada una de las entidades federativas.
Un factor importante que está tomando en consideración y que muy probablemente en las siguientes semanas se va a estar publicando es la regionalización de la intensidad de las medidas de mitigación. ¿En qué consiste esto? Es, de acuerdo al número de contagios que hay en cada una de las entidades, se van a regionalizar las medidas, es decir, se van a mantener o se van a reducir o se van a eliminar, dependiendo del número de contagiados. Entonces, bajo este entorno social, ¿sí?, pasamos a lo que es un mapita que nos hicieron favor de presentar en esa conferencia, que es donde precisan en base a colores los lugares donde vienen, están contagiados, los que son vecinos de entidades que tienen contagios y los que no tienen contagios. Y bueno, pues el secretario de Salud lo que manifestaba es que dependiendo del grado de incidencia, ¿sí?, se iba a regionalizar lo que es estas medidas, es decir, se iban a adaptar. Por ejemplo, en estados como Baja California, donde es alto nivel de contagio, ¿sí?, muy probablemente la reanudación de actividades iba a ser hasta junio. Pero bueno, eso quedó solamente en conferencia. En la siguiente, por favor. Vámonos ahora a una vez que revisamos lo que es el entorno social de los estímulos fiscales, es decir, vinculando el estímulo fiscal con este escenario que está presentando del COVID-19, el coronavirus, vámonos al marco jurídico. Y en este marco jurídico, ¿qué es lo que pretendemos identificar? Es, primero, su fundamento constitucional. Un estímulo fiscal, su fundamento constitucional está en el artículo 89, fracción primera. Y ustedes me podrán decir, hombre, pero esta fracción hace alusión a los reglamentos. La verdad es que dentro de esta fracción no solamente se entiende incluidos los reglamentos, sino también tenemos acuerdos o decretos, tal cual como lo señala el párrafo de la siguiente tesis que me permito presentar. Cabe destacar que de la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, prevista en el artículo 89, fracción primera constitucional, no se limita a la expedición de reglamentos, sino que también comprende la atribución de emitir decretos, acuerdos y todos aquellos actos que sean necesarios para la exacta observancia de la ley en materia administrativa. Como ustedes ven, este artículo 89, fracción primera, es el que nos da el marco constitucional para poder generar el estímulo fiscal. Para mayor referencia, esta es la tesis donde se extrae ese razonamiento, ¿sí? Ya ustedes la podrán revisar con más calma ya en sus oficinas, sus negocios. Bajándonos a la ley secundaria, tenemos el Código Fiscal de la Federación en su artículo 39, fracción tercera. Si se fijan, este artículo 39 a nuestra audiencia ha sido muy manejado en semanas pasadas. ¿Por qué? Porque la fracción primera habla sobre el tema de condonación y diferimiento de plazos. Y por ahí se platicó el escenario de un amparo que ha promovido un despacho de San Luis Potosí, ¿sí?, y que se le ha concedido una suspensión y después se revocó. En este caso, los estímulos fiscales están regulados en la fracción tercera de ese mismo artículo 39. Y son muy diferentes los estímulos fiscales que a las condonaciones. La siguiente, por favor. Y aquí lo que les quiero presentar es la diferencia que hay entre un estímulo fiscal y una condonación. El estímulo fiscal es, así como tal cual se viene esta jurisprudencia, no implica que la contribución desaparezca ni se exima al contribuyente del pago de la contribución, sino que el sujeto originalmente obligado al pago del tributo es relevado de su pago y la carga impositiva la asume el Estado. Es decir, en el estímulo fiscal, la carga tributaria que correspondía al gobernado pasa al Estado. No quiere decir que lo estés eximiendo del cumplimiento. A diferencia, por ejemplo, de la condonación, ¿sí?, en la cual, en la siguiente, sí se exime totalmente al deudor del tributo. Es una forma de extinción de la obligación tributaria. Entonces, recapitulando, el estímulo fiscal es nada más una sustitución de deudor, mientras que la condonación es la extinción de la obligación. Entonces, es por eso que el legislador en el artículo 39, fracción primera y tercera, lo separó, porque son dos figuras totalmente diferentes. Siguiente. ¿De dónde se extrae este razonamiento de que la condonación es una extinción? Ahí está la tesis que lo sustenta, ¿sí?, donde establece que es una extinción de la obligación, mientras que el estímulo es solamente una sustitución. Ahora bien, vámonos a los estímulos fiscales. Para los estímulos fiscales, ¿qué es lo que me permití hacer? Me permití remitirme a una sentencia, por ahí se las pongo en pantalla,
en la cual hace este análisis que se me hace bastante interesante y que les permito compartir. Partimos primero de una interpretación gramatical en la cual establece que los estímulos fiscales, ¿sí?, son el invitar a hacer algo. Después parte al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el cual establece que el estímulo fiscal es un beneficio de carácter económico concedido por la ley al sujeto pasivo de un impuesto con el objeto de obtener de él ciertos beneficios de carácter parafiscal. Aquí enfatizo, es para obtener beneficios de carácter parafiscal. Posteriormente, vemos cuáles son los requisitos de esos estímulos fiscales. Y primero, la existencia de un tributo o contribución a cargo del beneficiario del estímulo. Es decir, tiene que haber una contribución la cual vamos a ser sustituidos. El siguiente. Una situación especial del contribuyente establecida en abstracto por la disposición legal. Es decir, tiene que establecerse en ley los supuestos jurídicos en los cuales va a proceder este estímulo fiscal. Es decir, no va a ser generalizado, va a estar específico. Siguiente. Un objeto de carácter parafiscal. ¿Esto a qué se refiere? Este objeto se divide en dos, un objeto directo y un objeto indirecto. El objeto directo consiste comúnmente en obtener una actuación específica del contribuyente. Es decir, por ejemplo, aquellas empresas que cumplan con la NOM 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí?, podrán ser condonadas, se les ofrecerá un estímulo del tanto por ciento o del estímulo, pues, como tal. Y un objeto parafiscal, ¿sí? Objeto indirecto, que consistiría en el objeto parafiscal, es decir, un ámbito social. Estas son las características de los estímulos fiscales como tales. ¿De dónde se extrae esta información? De esta tesis en las cuales sustenta que los estímulos fiscales se pueden asemejar o pueden equipararse a lo que son los subsidios, los cuales están regulados en el artículo 28 constitucional, que establece determinadas características que son las siguientes. Este es el artículo 28 que establece que debe ser para actividades prioritarias cuando sean generales de carácter temporal y que no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. Es decir, que el Estado también vigilará su cumplimiento. Y aquí lo desgloso. Es decir, un estímulo fiscal equiparable a un subsidio debe atender actividades prioritarias. Debe ser general, tiene que tener una vigencia temporal, tiene que ser con cargo oneroso a las finanzas públicas, el cual debe estar vigilado y evaluado constantemente. Estas características son las que deben de tener los estímulos fiscales. Este es el fundamento constitucional de un estímulo fiscal y el fundamento en la ley secundaria. Entonces, pues, Ricardo, Santiago, los dejo en sus manos para que nos compartan cuáles son esos estímulos fiscales. Sí, bastante gratificante esta teoría, mi estimado Rodolfo. La verdad es que nos llenas de riqueza para comentar el día de hoy, ya que, por ejemplo, a mí me viene a la mente que ahorita la Secretaría de Hacienda y el SAT deberían de estar preparando un mapa como el que tú tienes de COVID, un mapa para efectos de estímulos fiscales, ya que en este ámbito parafiscal, que es importantísimo, detonar qué industrias van a requerir de este estímulo parafiscal. Por ejemplo, me vienen a la mente la industria de la construcción o la industria del turismo, que definitivamente van a ser de las más afectadas. Recordemos que la industria de la construcción medularmente es sorda. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más es dentro del territorio nacional, no ocupa normalmente insumos del exterior, siempre está en el mercado doméstico. Y la industria del turismo no es así su caso, hay grandes inversiones del extranjero. Entonces, en este estímulo se pudiera acotar que mientras se reinvierte en el país las finanzas, el dinero que produzca estos estímulos y no se envíen al extranjero de cualquier forma, como fuera dividendos, intereses, servicios administrativos, etcétera, etcétera, más que gastos mínimos de administración, sería un estímulo fiscal beneficiarlos con una tasa más blanda para recomponer la situación fiscal del país, ya que vemos que estamos hablando de que se comienza a hablar en el argot que en lugar de haber estímulos fiscales, podría haber incrementos de la tasa del IVA para el año siguiente.
Entonces eso ya empieza a estresar, porque dices, oye, en lugar de que tengamos una tasa del 16% para el 2021, pudiéramos hablar de una tasa del 21%. Entonces, pues eso no es halagador. Y exactamente, y ese estímulo que comparte Santiago, fíjate cómo lo señalas muy claramente, es una reducción. No implica que se lo estés condonando, implica que el Estado, la Federación, puede revisar sus finanzas y decir, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo asumir esa obligación a responsabilidad del contribuyente, ¿no? Y con eso es cuando empiezas a analizar programas sociales, empiezas a analizar dónde se está invirtiendo los dineros, ¿sí? Y puedes a lo mejor jugar con los números, pero si no se hace esa acción, pues no tenemos el escenario para un estímulo fiscal. Exactamente, subsidiar también en esa cuestión a los trabajadores con el ISR salarios de esas empresas en particular para que no se castigue tanto el salario y a lo mejor el patrón no arranque con salarios elevados. Pero tenemos que hacer algo por la economía, porque recordar que el gobierno no gobierna, pues obviamente para que sus planes se cumplan, valga la redundancia, sino que gobierna pues para los ciudadanos. Entonces, ¿qué caso va a tener que el gobierno cumpla con sus planes si no vamos a tener ni trabajadores ni empresas en México? Entonces, resulta fundamental hoy y siempre el estimular fiscalmente al país. Recordemos que las zonas económicas especiales se dio marcha atrás. Ahorita que veía tu mapa, ¿no? Entonces, ahorita que veamos este mapa del COVID de nuevo, pues habrá que hacer un mapa, insisto, para efectos fiscales. Otro tema que me pareció importantísimo es este tema de que el estímulo fiscal no es un ingreso acumulable. Por lo tanto, pues obviamente beneficia a la empresa de manera directa, no así con la condonación, que son las que no le gustan al nuevo Ejecutivo Federal, ya que la condonación propiamente es un pasivo que se cancela y se vuelve un ingreso acumulable, porque es una forma de extinción del pago. Entonces, aquí hay una diferencia notoria contablemente entre la condonación y el estímulo fiscal. Entonces, pues, al igual que tú, estoy en espera de que salga algo tangible. Aparte del diferimiento del pago, pues es que hay quien está comentando que vamos a ponernos en el punto donde estábamos financieramente hablando hasta febrero del 2021. Cada quien tendrá su proyección, porque ahora recuerda que el EBITDA ya se convirtió en EBITDAC. Ahora le agregas al final el coronavirus. ¿Cuál fue tu efecto de coronavirus contablemente en tu anexo 24, en tu contabilidad electrónica, para las empresas que estamos tratando pues realmente de sobrevivir? Porque en mayor o en menor medida nos va a impactar a lo largo del tiempo. Derivado de eso, pues para que el país logre mejorar, necesariamente una política fiscal, por eso siempre se habla en la Ley de Ingresos de la Federación de una política fiscal, tiene que ir aparejada de lo que realmente el pulso del país necesita, ¿no? Nosotros, si bien es cierto que en turismo necesitamos el inversionista extranjero, pues yo veo que cada vez se construyen más y más hoteles, pero si a ese inversionista le decimos te quedas con tu dinero pero lo conservas en México, todos ganamos. Gana el sistema financiero mexicano, ganan los trabajadores mexicanos y al empresario se le ayuda a traer el circulante. No sé cómo veas, mi estimado Ricardo. Sí, sí, Santiago, indudablemente, creo que sí es un tema, todo esto de la parte de los estímulos, y qué bueno que empezamos desde la raíz a hacer la diferencia, ¿no? Porque de repente, bueno, me tocó ver hace unos días que el Seguro Social anunciaron, no fue el Seguro Social directamente, anunció como un apoyo extraordinario a las empresas este tema de que van a poder diferir sus pagos a ciertos plazos, y lo anunció como si fuera un estímulo para la contingencia. Y la realidad es que pues no es ningún estímulo para la contingencia, es algo que pues está dentro de la ley, ya es algo que con contingencia o sin contingencia tú puedes aplicar directamente a una tasa muy, muy austera, más cara que el banco, ¿no? Entonces te sale más barato pedirle dinero al banco, recibir el dinero y pagarle al Seguro Social, que pedirle el favorcito al Seguro Social que te acaba saliendo más caro, ¿no? Y así como eso, pues bueno, hay muchos temas, sobre todo en la parte federal. En la parte estatal, y mientras les voy comentando, voy a poner el sondeo para que me vayan compartiendo cuál es el rol que tienen en la empresa, el tamaño de la empresa y si ya están haciendo o no home office. Algunos estímulos que realmente han ayudado, por ejemplo, a las personas,
el estímulo de pagar menos tenencia, por ejemplo. En el Estado de México, pues bueno, ya lo corrieron hasta junio. Toda la parte de la verificación queda suspendida y la corren. Esos son realmente ayudas para la población en general, ¿no? Y bueno, hace ratito comentabas, Santiago, del incremento del IVA, y bueno, pues inmediatamente pues puse ahí nuestra sección de Ya ahí viene el lobo, porque si ya está empezando a ver el rum que el IVA a lo mejor se va al 21, pues ahora sí que vayan poniéndole un poquito de presupuesto a ese tema, porque probablemente acabe en el 21, y pues como la CFE, ¿no? Que amablemente, pues para ayudarnos a que gastemos menos energía eléctrica en esta contingencia, pues subió un 4% sus tarifas, ¿no? Y esa es la clase de apoyo que estamos teniendo en este tiempo. Rodolfo, ¿cómo ves? Exactamente. Y fíjate que lo que quiero enfatizarles, todo este análisis que les compartimos, si se fijan, ese artículo 39 está dando pauta a muchos amparos. Ya se intentó por el lado de la condonación y hasta ahorita hemos visto que no ha surtido efectos. Yo no descartaría que después empezaran a surgir amparos por la falta de estímulos fiscales, siendo que en este caso la situación parafiscal, que es la contingencia, sí la tenemos. Y reitero, creo que en la primera alternativa de amparo se planteó mal. ¿Por qué? Porque el sector empresarial, reitero, no pedía que le condonaran, no quería que le eximieran del pago de contribuciones. Lo que pedía era un estímulo fiscal. Entonces, quiero pensar que este antecedente que estamos dando desde el punto de vista constitucional, que lo bajamos a la ley secundaria y que lo aterrizamos con una realidad social, va a ser el precedente o el preámbulo para futuros amparos donde en realidad se haga valer lo que en realidad el sector empresarial quiere, que son estímulos fiscales. Pues correcto. Sí, les comento nada más, 22% de las personas que nos acompañan son directores dueños, un 48%, casi la mitad, están en la parte de contabilidad, finanzas, los demás están un poco repartidos. El 30, 40, casi el 50% de las empresas que nos acompañan son de menos de 10 empleados. Entonces, bueno, pues ahí está, 70% de los que nos están acompañando están haciendo home office. Entonces, bueno, eso es el público que tenemos hoy. Y pues no sé, Santiago, cómo veas este tema. Sí, fíjate que en la semana salió la versión anticipada, tercera versión anticipada de la primera resolución miscelánea para 2020, en donde salió el factor de acumulación para inversiones en el extranjero y el factor salió de 0.0000%. ¿Eso qué significa? Que todos los que tienen inversiones en el extranjero automáticamente no van a pagar ISR por sus inversiones allá en el extranjero. Sin embargo, esa es una primera lectura en base a una facilidad del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Lo que en realidad quiere decir que la autoridad te da este factor porque sabe que en la mayoría de los casos les está saliendo pérdida fiscal por las pérdidas cambiarias. ¿Eso qué quiere decir? Que económicamente ya de antemano 2019 era un año difícil. Y la adicionas a esto, pues definitivamente estamos hablando de un estancamiento en materia fiscal importante. Entonces, no va a haber contribución al gasto público de los inversionistas del extranjero, porque en el peor de los casos es 0 pesos para efectos de recaudación. Y hay peores, perdón, en el mejor de los casos, en los peores escenarios, pues todos serán con pérdida. Entonces, definitivamente impactará en el 2020. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los que tengan inversiones en el extranjero, ni en 2019 ni en 2020, y probablemente sea hasta 2021 que se declare en 2022, contribuirán al gasto público por estos ingresos pasivos. Por eso resulta fundamental establecer hoy políticas para repatriación de capitales. Creo que un decreto de repatriación de capitales hoy nos vendría muy bien. Evidentemente que qué zanahoria le vas a poner al extranjero si no va al mexicano, pero que tiene su dinero en el extranjero, si de todas maneras es sabedor que no hay ISR a cargo, ¿no? Resulta difícil, pero habrá que poner en la mesa estos probables decretos de repatriación. Entonces, pues, es complicado.
también en la mesa pues tenemos por ahí, bueno, no sé si quieras hacer un comentario ahí. No, ahí nada más, digo, me estoy riendo porque me acuerdo que por ahí en alguno de los cócteles fiscales de los del principio comentamos acerca de la parte de los impuestos que le cargan, o sea, del cambio en el impuesto al ahorro en México, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, de repente siento como que estamos en el mundo al revés, ¿no? O sea, premias a lo de afuera, premias al que no es leal, y le das de palazo al que te paga impuestos y al que tiene su dinero aquí en México. Pero bueno, es una percepción muy personal. Totalmente de acuerdo. Pero fíjate que nos ponen el escenario de la curva de Laffer, porque siempre hemos hablado de la curva de Laffer en estos webinars de a mayor tasa, mayor recaudación. Pero ¿qué va a pasar aquí? Que no solo, como no hay incentivos, no hay estímulos, no hay este tipo de subsidios, pues lamentablemente el contribuyente se va a ver en la disyuntiva de decir, como no hay un estímulo, que es sinónimo de mayor tasa, pues va a haber efectos de evasión fiscal. No es que estemos promoviendo la evasión fiscal y ni haya que tener una bolita mágica, es el efecto económico siguiente. Porque tú, ¿qué vas a preferir? ¿Comer o pagar impuestos? ¿Pagar la nómina o pagar impuestos? Si ponemos las cosas en una balanza, las respuestas son muy simples. Entonces, necesitamos inyectarle al gasto de las empresas para que haya circulante y haya incentivos fiscales, que es donde viene la parte de mi estimado Rodolfo, de incentivar también la justicia fiscal en México, ¿no, mi estimado Rodolfo? Exactamente, y de hecho por ahí les vamos a compartir, yo creo que se las hago llegar ahí a Ricardo para que a través de él nos las comparta a nuestra audiencia. Anda por ahí circulando, le estamos dando seguimiento a un amparo en Baja California, donde un juez se pronunció en el sentido de que si ponemos en una escala de valores el pago de impuestos y el pago de sueldo a los trabajadores, entra primero el pago de sueldos. Entonces por ahí se las compartiremos. Yo tengo otros datos, pero bueno, parece que es diferente. Por cierto, de lo que comentas del archivo, hoy toda esta presentación, al término de la sesión, se las vamos a mandar por correo electrónico. Les vamos a compartir también por ahí un documento que generamos en Coparmex, de los estímulos fiscales que hay para cada uno de los estados hasta la fecha en la que hicimos el corte del documento, y este documento también que nos va a compartir Rodolfo. Entonces, pues bueno, aunado a lo que comentabas hace un momento, Santiago, relacionado con esta parte de ganadores y perdedores de las industrias, hablabas de que, por ejemplo, el turismo, pues depende de los extranjeros, hablabas de que algunas industrias como la construcción, pues no tiene prácticamente salida. Les comento, los miércoles estamos transmitiendo ahora un cóctel de negocios, que es la misma temática, nada más que en lugar de hablar de temas fiscales, hablamos de temas de negocios, y justo la próxima semana tenemos el tema de ganadores y perdedores en los negocios con esta crisis. Les voy a anexar también la liga en el correo para que se inscriban. Es también, pues, información por expertos que tienen los diferentes puntos de vista, el financiero, el económico, el de planeación, el de gobierno corporativo, el tema de empresa familiar. La verdad es que aparte se van a divertir, porque la verdad es que ha sido muy divertido el hacer estos cócteles, pero les ha ayudado, y les agradecemos mucho sus opiniones al final. Nos ayudan a ir mejorando. Esto que hacemos es para ustedes y por eso lo queremos compartir. Y bueno, pues adelante, Santiago, vamos a seguir aquí con el tema, por favor. Gracias, Ricardo. Fíjate que no quisiera yo omitir o dejar de lado este tema, que estamos en emergencia sanitaria para efectos técnicos. Sin embargo, yo creo que la presidencia está evaluando el momento adecuado de pasar a contingencia sanitaria, porque vamos a ponernos ahora del otro lado en el escenario de que hubiéramos pasado a contingencia sanitaria el 30 o 31 de marzo. Ya llevaríamos un mes o casi un mes, un poquito más de una quincena, todos cobrando nada más un salario mínimo. Entonces tampoco es un escenario agradable. Nos ponen el peor de los mundos. Entonces, al final de cuentas, aquí vamos a ir jugando con cómo se vaya desarrollando la pandemia en México. Esta epidemia que nos afecta y que obviamente
en abril o mayo pudiéramos migrar a contingencia sanitaria y tendríamos que regresar al escenario de indemnizatorio de un salario mínimo por la relación laboral. Y entonces automáticamente no habría retención de salarios, no habría IMSS y no habría impuestos sobre nóminas, pero tampoco habría trabajo, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, tener la lupa en esta situación para efectos de flujo de efectivo, porque ahorita todo se resume en flujo de efectivo, ¿no? Ahorita quién gana y quién pierde, pero en el flujo de efectivo fundamental para subsistir estos 3, 4, 5, 6 meses, dependerá de la reactivación económica que se pueda dar, el ir haciendo un adecuado flujo de efectivo. Sí, y fíjate, Santiago, el flujo efectivo, digo, indudablemente el flujo efectivo es algo bien complicado. Sin embargo, pues también pues las empresas no están vendiendo, ¿no? O sea, las empresas no están vendiendo, están de alguna forma atoradas. Entonces, yo entiendo el tema de que si hubiéramos empezado desde finales de marzo con la contingencia sanitaria y nos vamos con este estímulo, reconocimiento de una crisis muy fuerte a ese nivel, pues sí, hubiera sido una afectación a los trabajadores y no se trata de eso. Pero si seguimos dejando pasar el tiempo, buscando que las empresas paguen 100% del salario, lo que está pasando es que las empresas se están ahorcando no solo en flujo efectivo, también en estado de resultados, porque empiezan a acumular pérdidas, ¿no? Y luego pueden entrar en una espiral descendente de la que a lo mejor ya no se alcanzan a recuperar, ¿no? Creo que lo más importante es que haya un justo medio en la que el trabajador tenga una línea de subsistencia y las empresas tengan una línea de subsistencia y el gobierno tenga una línea de subsistencia, ¿no? Porque, bueno, pareciera que hay uno de los 3 jugadores que quiere quedarse con todo, y no solo eso, ¿no? Sino que también está vaciando los bolsillos de todo el dinero que habías ahorrado y pues queriendo pasar a perjudicar a los otros 2 sectores. Y la verdad es que pues, los empresarios y los empleados pues, le echan un montón de ganas, ¿no? Entonces, creo que en afán de justicia deberíamos estar alineados todos en este tema. Sí. Pues ese es un tema complicadísimo. Aquí creo que hay una pregunta, mi estimado Ricardo, sí, por de aquí. Abraham García. Dice, Abraham, me gustaría preguntarle su opinión respecto a la parte del amparo en contra de la inaplicación del artículo 39, lo anterior en sentido de que estoy por promoverlo. Sin embargo, se está considerando que el acto de aplicación será a partir del 23 de marzo, fecha en la que el Consejo de Salubridad General reconoció oficialmente la epidemia. Algo de esto comentamos la vez anterior, no sé si puedan ahondar un poquito en esta pregunta de Abraham. Sí, aquí hay varios factores, Ricardo, Santiago, y a nuestra audiencia, Abraham, aquí hay varios factores que hay que tomar en consideración. El primero, el acto de autoridad, si se actualizó, no es decir, el acto que vas a impugnar. Tenemos la figura de lo que fue la declaratoria de emergencia sanitaria, en la cual se considera a lo que es el coronavirus común un hecho que se considera por fuerza mayor. ¿Qué tenemos que tomar en consideración? ¿A partir de qué momento? Bueno, si logras encuadrar tu demanda de amparo dentro de los supuestos del artículo 22 constitucional, puedes acudir al juzgado y te lo pueden admitir y te van a resolver la suspensión, como es el escenario que se planteó en el juzgado de San Luis Potosí. Sin embargo, ¿sí? Mi sugerencia es que revises o le des seguimiento a ese expediente a través del Consejo de la Judicatura Federal, y si no, por ahí también hacemos llegar la sentencia de la queja, donde por ahí de alguna forma ya están dando tintes del sobreseimiento de ese amparo. Entonces, mi recomendación antes de que, si no la has promovido, ¿sí? Por ahí con Ricardo te hago llegar la sentencia, la versión pública, para que la leas despacio, te apoyes en ella y te ayude y te apoyes para poder estructurar de la forma más adecuada tu amparo y evitar un desechamiento o un sobreseimiento. Muy bien, Rodolfo, muchas gracias. Y pues bueno, si tienen más preguntas por ahí, mándenlas en su panel de control, preguntas y respuestas, mándenlas por el chat o después por correo, con mucho gusto les vamos contestando. Nos mandaste por ahí algo de información, Santiago, no sé si quieras comentarla o si
tenemos algún tema para terminar de comentar este punto de estímulos fiscales. Pues nada más el tema del diferimiento que estamos esperando todos, porque el empresario no está esperando que se le regale, está esperando que se difiera, pero de una manera adecuada. El comunicado del IMSS es una verdadera vacilada, porque a una tasa de interés elevadísima, pues ¿quién va a querer que te hagan ese pago, ¿no? Y además habla de créditos fiscales, o sea, tendría que estar fincado el crédito. Y luego, ¿quién va a querer ir al Seguro Social a meter un escrito? No hay condiciones sanitarias apropiadas. Definitivamente no es viable, o sea, es algo hasta ofensivo, creo yo, ¿no? O sea, el que realmente es conocedor de la materia de seguridad social es algo ofensivo. Entonces, eso nos da una pauta que nos están o queriendo engañar o no conocen las leyes mexicanas, que creo que es parte y parte, porque obviamente habrá que conocer las leyes mexicanas para poderlas aplicar. Entonces, en el sentido de estricto de que a nosotros nos gusta el alto apego a la norma fiscal, pues definitivamente aplicar el 39 en manera sistemática, como bien nos comparte Rodolfo, de decir vamos a aplicar el diferimiento de impuestos, creo que es lo apropiado, ¿no? Aunque, adelante, Rodolfo. Fíjate que esa es la propuesta que a lo mejor en este webinar, en esta plática, les quiero plantear a nuestra audiencia. Y justo atendiendo a la pregunta que nos hacía Abraham García, la invitación al sector empresarial es revisen. Yo creo que el solicitar la condonación ya lo vivieron la experiencia en base al 39 fracción primera y no está funcionando. Secretaría de Hacienda le dolió, emitió un comunicado del 035 y del 037, ¿sí? Pero creo que las circunstancias están puestas para solicitar un estímulo fiscal. Creo que la mesa está puesta para un estímulo fiscal. Creo que ese sí hay viabilidad, sí hay factibilidad de tramitarlo. Habrá replantea tu estrategia. A lo mejor sería interesante que lo manejaras, pero como una solicitud de un estímulo fiscal, que es lo que en realidad el sector empresarial requiere. Por el otro lado, excelente, mi estimado Rodolfo, por el otro lado veo que el SAT, en esta tercera versión anticipada de la primera resolución miscelánea, sí establece un mecanismo para obtener la contraseña de vía remota, que es lo que tenemos ahí en la otra presentación. Definitivamente ya estamos un poquito para terminar, pero con todo gusto lo podemos plantear. Básicamente, pues nos están pidiendo pruebas de vida, ¿no? Me dicen, mándame tu IFE, el original escaneado, mándame un video, aquí está el SAT ID, para generar y actualizar la contraseña. Específico es la contraseña, no la firma electrónica, no la firma fiel o fea, como le queramos llamar, ¿no? Esa no. La que es contraseña, que es la otra contraseña. Porque como decías tú, es como la chimoltrufia, ¿no? Como dicen una cosa, dicen otra, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ser claros. El SAT ID. El objetivo del Gobierno de México es procurar la salud de la población. Por esta razón, en el SAT se han tomado las debidas precauciones para evitar conglomeraciones en la oficina desconcentradas y ofrecer protección al contribuyente para que no acudan y se queden en casa. Entonces, desde tu computadora o desde tu móvil, pues vas a poder tramitar este SAT ID, que es satid.sat.gov.mx, este vínculo, que es seguro, ya que está el HTTPS. La página permitirá la generación y actualización de la contraseña, la cual es de ayuda en la presentación de diversos trámites y servicios al contribuyente, evitando así acudir a una oficina desconcentrada. Entonces, esto es importante. Vamos a iniciar el trámite, aquí los requisitos, como vemos en esta pantalla, vamos a requisitarla. ¿Qué nos dice el SAT? Nos pide el RFC a 13 posiciones, correo electrónico personal y el número celular a 10 posiciones. No sé si actualmente alguien de ustedes haya ya logrado, cuando pides tu contraseña, por ejemplo, de Gmail, te piden que pones la cámara de tu teléfono, te escanea el código de barras QR y automáticamente te mandan de nuevo para que puedas generar una nueva contraseña. Es una nueva tecnología. O cuando estás en HBO y traes el HBO en el teléfono y quieres que también se pase a una pantalla la transmisión de tu HBO, también se puede hacer. Ese tipo de tecnología es la que ahora implementa el SAT para después decirnos en el paso número 2, ingresa la documentación requerida por la autoridad, que es lo que les decía, tu identificación oficial. Entonces, pues esa es valiosísima hoy,
que hay que cuidar, y eso está muy bien la autoridad fiscal, hay que señalarlo, el robo de identidad. El paso número 3 es confirma tu identidad a través de un video y firma la solicitud. Evidentemente quieren que seas tú, ¿no? Entonces, pues esto, pues sí, estoy de acuerdo, que nos da risa, pero a la vez nos protege, porque obviamente la autoridad dice, pues quiero esta prueba de vida, ¿no? Ya veremos si el video es bueno o es malo, habrá que mandarles un TikTok a ver qué opinan, ¿no? Exactamente, estaba pensando eso, Santiago. Vamos al siguiente paso, por favor. Esperemos que les guste nuestro sentido del humor. Y entonces dice aquí los pasos a seguir para generar o actualizar la contraseña. Y entonces, pues, ingresa el CAPTCHA que te sugiere. Vamos en el paso número 4. El sistema envía un código al teléfono o correo registrado, que es lo que les había dicho, se crea un vínculo, por eso nuestros celulares ya empiezan a controlar todo. Ingresar un documento de identificación para acreditar la identidad. De momento, pues yo creo que sería lo normal, que es el IFE, la cartilla o el pasaporte. El sistema dará una frase la cual debes repetir para grabar video. Entonces, esta cuestión de la voz es importante. Revisión y validación de datos. Firmar tu solicitud en pantalla y descargar acuse PDF con opción a responder, encuesta, enviar y firmar. O sea, prácticamente, si se fijan, excepto por las huellas dactilares, es una especie del proceso similar del e-firma, con excepción de algunos biométricos. Oye, y en la parte esta de reconocimiento de voz, luego si en una de esas te interviene en tu línea, van a saber luego quién eres, ¿no? Está medio delicado, pero bueno, eso a lo mejor nada más aplica para temas de teorías de conspiración. No, y tienes toda la razón, porque ahorita con el robo de identidad, los supuestos no comprobados hackeos al SAT, a la Secretaría de Economía, pues resulta fundamental que hagamos esto a través de líneas apropiadas y que nuestra persona de sistemas esté autorizándonos que hagamos esto. Lamentablemente a eso estamos llegando, ¿no? Porque al ratito pues va a llegar que ya está a tu cargo de una tienda departamental y pues tú no compraste, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, más en épocas de crisis del robo de identidad. Sí, y lo que hay que tener cuidado es que un hacker no vaya a poner ahí que facturaste mucho más de lo que normalmente facturas, porque pues definitivamente le van a creer al hacker y no a ti, ¿no? Entonces te vuelven una carrera, una cantidad de impuestos. Pero Sí. bueno, ahí vamos con el siguiente, dices, pasos para... Y fíjate que ahorita que comentabas eso, tenemos clientes que lamentablemente cuando están haciendo su declaración anual de sueldos y salarios, están teniendo ingresos de otros patrones que ellos no reconocen. Nosotros en la Comisión de Auditoría Fiscal tenemos vínculo directo con el SAT a través de la Comisión Principal Fiscal del Colegio y están tratando de ver este tipo de situaciones. Si alguien de nuestra audiencia tiene un problema y nos documenta el caso vía WhatsApp, con todo gusto lo hacemos llegar a la autoridad. Sí, pues muy bien, mira, por aquí tenemos, Rubén nos pregunta que si hay forma de ver la grabación. Ahora que cambiamos de plataforma, hicimos dos cambios, cambiamos de plataforma y también estamos ahora subiendo todos los videos a un canal de YouTube que acabamos de abrir. Yo esperaría que para mañana ya esté esta grabación y poco a poco vamos a ir subiendo todas las demás. Les vamos a mandar también el link del canal para que lo puedan ver. Pati por aquí nos felicita, muchas gracias, ya salió. Y si quieres, tenemos una pregunta aquí de Ivonne, relacionada con que si se puede, o sea, si ahorita pueden hacer una auditoría en estas condiciones o no. Si quieres, ¿estás de acuerdo, Santiago? Cerramos este segmento y platicamos de ese tema. Claro, dice, una vez que la solicitud sea validada y autorizada por el SAT, un paso atrás, por favor. Gracias. En un máximo de 3 días posteriores a la generación de tu solicitud, que lo veo difícil, recibirás una liga a través de los medios de contacto proporcionados, eso es correo electrónico, con la finalidad de realizar la generación o actualización de tu contraseña. Es decir, no va a ser inmediato. 3 días posteriores, como no señala si son hábiles o no, o naturales, son hábiles. Deberás ingresar y completar los campos requeridos, folio del trámite, RFC, nueva contraseña, confirmarla, captura el CAPTCHA y enviar. Y así finalizar el proceso. Y esto pues ya es la documentación que lo dejamos ya ahí para que lo tengan, todo lo que puede suceder en este tipo de cuestiones. Normalmente el SAT, ¿qué dice? Pues que sea un contribuyente
bien portado, ¿no? Bien peinado y bien portado. Eso es lo que está pidiendo la autoridad. Y ahora sí, a ti sí te la van a dar, mi estimado Ricardo. Claro, pues, imagínate. Bien, y entonces tenemos la parte donde nos comentan si va a haber o no facultades de comprobación. Pues vamos a la teoría, que ahorita Rodolfo nos podrá ayudar en esa parte, pero a la práctica, pues obviamente en un buen deber del ser mexicano, las que no se hayan iniciado, pues no deberían de iniciarse, perdón, nuevas facultades de comprobación. Estamos en crisis y le abonas más, le echas más, todos quieren sacar leña del árbol caído, dice un dicho, ¿no? Pero evidentemente que la autoridad pudiera pensar eso, salvo que sean casos apremiantes como de lavado de dinero, compraventa de facturas, este tipo de cuestiones, si no es por ahí, la autoridad no debería de suspender sus facultades de comprobación, independientemente a los efectos legales. Ahorita las revisiones que tenemos en proceso en estos días están continuando porque ya venían del año anterior. Porque recordemos que el año anterior el SAT decía, oye, me dejaste de pagar 2 meses, al tercero ya no te requiero, te mando la revisión de 1 mes. Esas siguen vigentes. Es decir, desde el año pasado ya no había dinero en las arcas. Por eso era esta presión de facultades de comprobación. No sé si quieras abonar al tema, mi estimado Rodolfo. Sí, exactamente. Mira, Ivonne, en relación a lo que es tu pregunta, si es una auditoría en materia de condiciones del trabajo, sí, te voy a decir que sí es factible jurídicamente que se lleve a cabo la auditoría, la inspección, se llama inspección. Es una inspección extraordinaria de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y que va enfocada principalmente al cumplimiento de las medidas preventivas y acciones extraordinarias del 24 de marzo y el 31 de marzo del 2020. Si es en materia fiscal, ahí hay que tomar en consideración el artículo 40, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, vinculado con la siguiente tesis de registro 34.13.41 que dice: fuerza mayor o caso fortuito. De acuerdo con la doctrina jurídica más autorizada, el caso fortuito o fuerza mayor exige la existencia de una imposibilidad verdadera y no que el cumplimiento de una obligación simplemente se haya hecho más difícil. Es decir, la facultad de comprobación puede ejecutarse jurídicamente si tú quieres oponer como una oposición a la facultad la existencia de un caso fortuito, tienes que acreditar que en realidad no se puede llevar a cabo la facultad de comprobación y no simplemente que se complicó un poco más. ¿A qué voy? Revisiones electrónicas, facultades de comprobación en línea, ¿sí? Van a poder seguir llegando, ¿sí? Si tu empresa es una empresa en la cual llevas a cabo actividades que no son esenciales, tuviste casos de COVID, ¿sí? Registrados como enfermedad general, ¿sí? Tú puedes hacer una petición en base al último párrafo acreditando que estás en un caso de fuerza mayor y por lo tanto en relación con el 46 se tendrá que suspender esa facultad de comprobación. Pero reitero, la fuerza mayor es la imposibilidad verdadera, no que se haya hecho más difícil. Pues sí, ahora sí que aquí el tema es, no pueden arrancar una nueva auditoría, pero sí es una auditoría que ya venía, pues sí la pueden hacer hablando del SAT, hablando de las inspecciones estas de Secretaría del Trabajo bajo la normatividad, pues esas sí las están haciendo y tienen por ahí un lineamiento que mandaron de a qué empresas van a inspeccionar, si están trabajando o no, dependiendo si son o no de las actividades esenciales, ¿no? Y aquí les comparto nuestros próximos webinars. La próxima semana tenemos declaraciones de personas físicas, ya se acabó el tiempo, entonces metan su declaración, háganlo con tiempo, vamos a platicar un poquito, vamos a retomar el tema de esta parte de discrepancia fiscal, relacionado con, bueno, ya lo habíamos platicado, tarjetas de crédito, gastos en exceso a los ingresos, en fin, y les vamos a dar por ahí algunos tips importantes para el tema de la parte de discrepancia fiscal. No sé si tengan por ahí algún otro comentario, alguna otra noticia que quieran compartir, Rodolfo, Santiago. Hay 2 preguntas, si me permites, mi estimado Rodolfo. El primero, bueno, es un comentario de Jesús Mejía que dice,
el SAT me acaba de hacer llegar un requerimiento y me da 15 días hábiles para atenderlo y presentar escrito por duplicado para solventarlo. Es un absurdo, creo yo. Sí, pues definitivamente es lo que comentábamos, son épocas de crisis y todavía me mandas requerir. Si no era fundamental el requerimiento, creo yo que estamos en otras cuestiones los contadores ahorita, como para estarnos preocupando por requerimientos, cuando lo que queremos ver es que subsistan las fuentes de empleo, tratar de abonar al gasto público y estas cuestiones. Habría que analizar desde luego el requerimiento, y creo que la autoridad tiene que tener mayor sensibilidad, sobre todo de que gobiernan para los ciudadanos, ¿no? Entonces yo coincido plenamente con el comentario. Exactamente. Yo abonaría nada más un poco. Por ahí, si el requerimiento está enfocado con la contabilidad, recuerda que la contabilidad debe estar en el domicilio fiscal. Y si están haciendo home office, nada más armar muy bien el escrito, ¿sí? Si el domicilio está fuera del domicilio de la autoridad, podrás utilizar el servicio postal mexicano, que es una actividad esencial, ¿sí? Que sí está trabajando, ¿sí? O en su caso, usar el buzón tributario para dar cumplimiento a ese requerimiento. Pero reitero, es el razonamiento que sostiene Santiago y que concluyes tú es correcto, nada más. Ahí yo nomás abundaría en el darle la estructura, el sustento. Muchas gracias, Rodolfo. Y la segunda dice, ¿qué alcance podrían tener las deducciones por fuerza mayor o caso fortuito en términos de la ley del impuesto sobre la renta, en particular por motivos del COVID-19? Bueno, definitivamente, recordemos que el primer requisito para que algo sea deducible es que sea estrictamente indispensable. Y pues, ¿qué más estrictamente indispensable que tener gastos propiciados por la pandemia? Entonces, definitivamente todo gasto que hagamos que no era o no era recurrente dentro de la empresa, pues definitivamente es deducible. Evidentemente, hablando del fondo, de la forma, pues habrá que cumplir evidentemente con, si es contratos, transferencias, cheques, CFDI, etcétera, etcétera. Pero medularmente, si tiene que ver con la contingencia sanitaria, pues todo gasto es deducible. Exactamente, y sumando un poquito al comentario, Santiago, incluir la nueva figura que está, bueno, no nueva, pero sí legislativamente nueva, la razón de negocios, ¿no? Darle por ahí la justificación de la razón de negocios, que es en cuanto a la cuantía y la cantidad y la justificación de la adquisición. Nada más por ahí yo metería ese comentario. Totalmente de acuerdo, y esperemos que en 2021 no estemos hablando de la razón del no negocio, ¿verdad? Que sea razón de negocio, mi estimado Rodolfo. Exacto. Sí, pues creo que son todas las preguntas, yo no le vería mayor tema. Sí es importante, lo que sí se ha sugerido, de acuerdo al CINIF y a las normas internacionales de información financiera, es que estas partidas se contabilicen de una manera extraordinaria, es decir, hasta abajo del estado de resultados. Eso es para efectos contables, porque para efectos fiscales, recordemos que el anexo 24 nada más mandamos lo que es el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación. Sin embargo, ya viéndonos más puristas, porque el 33 del reglamento del código también señala que mandemos los estados financieros básicos que todavía no se solicitan, tendrían que estar contabilizados como una partida extraordinaria si llegara a ser una cuantía interesante, ¿no? Importante. Okay. De acuerdo. Oye, por aquí nada más para completar, Paola nos pregunta que a ella también le llegó una invitación por discrepancia de presentación a declaraciones 2015 y que le dan 15 días. Aquí volvemos a caer en el tema de invitación y requerimiento, ¿no? La invitación, pues como su nombre lo dice, no te genera ningún tema legal, aunque a lo mejor sí, si no la contestas, pues luego genera la ira del Señor de los Anillos y luego te va a querer caer con una auditoría, con algo así medio feo, ¿no? Y es el mismo tema, o sea, por un lado te mandan, o sea, te impiden trabajar y por otro lado, pues te están pidiendo cosas. Perdón, si no estás trabajando, ¿quién va a atender esos requerimientos? ¿Quién va a atender entonces? Pues bueno, aquí como les decíamos al principio, pues parece el mundo al revés, ¿no? No sé si quieran abonar algo allá a la pregunta de Paola. No, exactamente. Como dices, Ricardo, es una carta de invitación para que acudas a las oficinas y resulta que las oficinas solamente puedes acudir previa cita. Y que entras al calendario y ¿qué crees? No hay citas, ¿no? Entonces, sí,
Ahí, pues bueno, como bien dices, ¿no? La recomendación es, tómalo, es una carta de invitación, ¿sí? En cuanto pasen esta temporada de la vigencia, la cuarentena, y si no se amplía otra vez, ¿sí? Nada más darle seguimiento. Correcto. Sí, y recordar que la autoridad nos ha señalado cuando vamos a estas invitaciones de comportamientos atípicos a sus oficinas que tienen un margen de error del 3%. Y yo más bien diría que cuando empecé a hacer estas invitaciones en el 2019 para adelante, yo les contestaría que tenían un margen de error. En las últimas que he ido el margen de error es altísimo. Dicen, bueno, si ya no era necesario, ya te corrigiste, no te preocupes. Pero hemos visto márgenes de error de la autoridad del 67%. Entonces, pues obviamente, si la máquina no está dando la cuenta, pues estoy totalmente en desacuerdo que estén invitando a medio México y después le digan, ¿qué crees que no era por ahí, no? Entonces, ahí sí estoy en desacuerdo. Y la última pregunta bueno, no alcanzo a ver el nombre, pero dice, y en caso de pérdidas, que es la cereza del pastel. Esta pregunta a mí me gusta mucho, porque me hace sacar mi ley, y el artículo 25 de la ley del ISR dice, en la fracción 5, son deducibles los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un quebranto, una pérdida por esta cuestión de la pandemia o propiciada por la pandemia, pues definitivamente es deducible. Como por ejemplo, si tuviéramos un robo toco madera de los activos de la empresa que hay que salvaguardarlos, pues el quebranto o el robo sufrido es deducible siempre y cuando vayamos al Ministerio Público a señalarlo y de preferencia aclaremos en el acta, acompañados de un abogado fiscal, que estamos sufriendo esta pérdida de acuerdo al artículo 25, fracción 5. Y así como eso, pues podríamos poner varios ejemplos, pero aquí está el fundamento legal de este tipo de pérdidas por fuerza mayor. Ya, pues muy bien, ya estamos casi en tiempo, nada más para cerrar, les quiero compartir un seminario por aquí que estamos haciendo, y está enfocado en este tema precisamente de la parte de las ventas. Estamos en general teniendo problemas, por un lado estamos gastando de más y estamos vendiendo de menos, cuando la lógica del negocio es al revés, vender más y gastar menos. Y precisamente ese es el tema de este seminario que los estamos invitando. Hicimos uno ayer, nos pidieron que lo repitiéramos, lo vamos a repetir este lunes. Son 4 horas completas de instrucción. Lo estamos vendiendo con un 90% de descuento, porque nos parece, no queremos que se mueran más empresas de las que ya se han muerto. Son 4 horas en vivo, hablamos de manejo de crisis, de cómo vender más, cómo gastar menos, 144 formas de cómo vender más, 144 formas de cómo gastar menos. Les damos apuntes, preguntas y respuestas. Es este lunes, les incluimos por ahí el link para que si a alguien le interesa, pues puede entrar. Les vamos a mandar la información por correo de esta sesión, los adicionales que teníamos, y pues bueno, les mandamos también lo del canal de YouTube. Y ya para cerrar por aquí, nos pregunta Rosaura, dice, a todo el gremio de agentes aduanales les llegaron cartas de invitación y obvio todos están espantados, y solo nos contestó que dice, el sistema lo dio, si estás al corriente no contestes. Pero pues es como que un poquito arriesgado, ¿no? La verdad es que con este tipo de cartas de invitaciones, aunque estés al corriente, pues te personas ahí en el SAT, o sea, que te vean, ¿no? Porque yo soy muy desconfiado en ese tipo de detalles, pero pues ¿cuál es la sugerencia aquí a lo que nos comenta Rosaura? Pues fíjate que el gremio de las agencias aduanales pues tendrán necesariamente en esta cadena de proveeduría que tú comentabas la semana pasada, pues hay actividades esenciales y no esenciales, y definitivamente pues es un gremio que continúa trabajando, ¿no? Pero así nos pasó a los contadores el año pasado, en donde nos llegó un requerimiento de la UIF o a través del SAT, en donde nos dijo, no, pues todos los contadores deben de ser una actividad vulnerable. Y después lo borraron a los 15 días con disculpen ustedes, en realidad no iba a pasar nada, ¿no? Entonces pudiera ser que en este mismo sentido, pues la autoridad decida dar marcha atrás y diga, pues no era por ahí la invitación, ¿no? Es lo que te digo, el margen de error es elevadísimo
desde 2019 mediados para adelante, en las invitaciones para atrás no lo era. Yo fui viendo cómo evolucionó el sistema, pero ahora en lugar de evolucionar, pues está involucionando, ¿no? Lamentablemente. Y poniendo del ejemplo de las pérdidas, porque me quedo con otra también, cuidemos mucho las identidades también de las personas morales, porque recordemos que el fraude cibernético está a la orden del día. Si llegáramos a ser, toco madera, artífice de uno de estos fraudes, también esa pérdida sería deducible. Independientemente a que podamos entrar en un litigio mercantil para recuperar el dinero, mediante un tema fiscal podemos hacer deducible la pérdida por fuerza, caso fortuito o fuerza mayor. En este caso sería un caso fortuito, fuerza mayor sería diferente, habría que analizar caso por caso. Y bueno, en lo que terminamos de cerrar, Rodolfo, si nos compartes algo de cierre, voy a lanzar la última votación. Por favor, ayúdenos con sus respuestas. Con esto es con lo que mejoramos. Insisto, este cóctel es para ustedes. Y pues bueno, ayúdenos contestando qué les pareció el webinar, la duración, si quieren información adicional de algo o si quieren contactar con alguno de nosotros. Nosotros estamos en la mejor disposición de atenderlos, contestarles, todo lo que necesiten con mucho gusto. Rodolfo, no sé si quieres ir cerrando por ahí con algún comentario. Bueno, pues yo nada más cierro de la noticia. Fíjense que en el estado de Guanajuato, pues bueno, no es un estímulo fiscal como tal, pero bueno, se generó lo que es un programa de adapta tu empresa, adelante con tu negocio y conserva el empleo, que creo es muy bueno, por ahí valórenlo. Yo lo desconocía, por ahí varias empresas lo están comentando, para que lo tomen en consideración. Y dentro del Diario Oficial de la Federación, tenemos hoy la publicación en el Diario Oficial de la Federación, donde formalmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspende actividades hasta el 5 de mayo. Esto ya nos da certeza a varios del sector que somos postulantes, ¿sí? Entonces, estas son las noticias que tenemos esta semana. Muy bien, Santiago, no sé si tengas por ahí alguna otra noticia, si cerramos en lo que nos van terminando por aquí de contestar nuestros participantes. Pues nada más recordar que tenemos ya cerca esta trilogía de la economía digital, que pues ya en lugar de ser algo pasajero que veíamos raro, un espécimen raro que cómo se comía a mediados del año pasado, todavía con las reformas fiscales, pues ahora ya pasa a ser parte de nuestro día a día, ¿no? Correcto. Ahora ya es parte de esto, entonces el efecto fiscal que va a traer la economía digital es fundamental y empezarlo a estudiar con tiempo, pues nos trae un beneficio de acoplarnos al cambio. Pues sí, o sea, a lo mejor valdría la pena organizar un webinar más larguito relacionado con el tema de la parte digital, así como hicimos a principios de año el de ¿sabes cómo te va el SAT? A lo mejor ahora lo podemos armar por este medio, igual lo platicamos y vemos si armamos algo para irlo echando a andar a lo mejor en un par de semanas, porque sí, es un tema, todo el tema digital. Yo me acuerdo cuando salió la parte de las reformas, que si pagabas con tarjeta, que le tenías que decir a los multinacionales como Google, como Uber, que tenían que darse de alta aquí con un representante legal y con, bueno, todo ese tipo de cosas que, pues muy probablemente las 100 grandes lo hagan, pero los otros 143.832.000 pequeñitas empresas internacionales con las que haces comercio digital, por supuesto que se van a revolcar de risa durante varios días de pensar que tienen que tener un representante legal para hacer negocios con un país en este tema, ¿no? Pero bueno, yo espero que compren su escapulario en Mercado Libre para que estén curados de espanto y que no les vaya a suceder nada y que sigamos haciendo negocios con estas empresas internacionales. Negocios digitales ya no es lo que sigue, es lo que era ayer. Ahorita estamos ya viendo el aprovechamiento de esto. Entonces, pues por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias que nos contesten. Y pues yo me despido. Santiago. Muchas gracias, mi señor Ricardo, mi señor Rodolfo. Que tengan muy buena tarde a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Rodolfo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Santiago. Y a nuestra audiencia, muchas gracias. Llegamos a 48. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Tengan un excelente día. Muchas gracias. Cóctel fiscal.
Cóctel Fiscal. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Cóctel Fiscal, con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad, con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Gracias por habernos acompañado a nuestro cóctel fiscal. Te esperamos la próxima semana.